París vive una nueva jornada de protestas violentas de los chalecos amarillos. Cerca de 30.000 manifestantes se tomaron nuevamente las calles del país en este 23º sábado consecutivo de marchas. La jornada terminó con cerca de 200 personas detenidas por la policía. Se espera que el presidente Emmanuel Macron anuncie sus medidas para calmar las protestas la próxima semana. Tenemos reporte desde la capital francesa. La masacre en Veracruz de 14 personas aumenta la tensión en ese estado mexicano un día antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho ocurrió durante una fiesta en el municipio de Minatitlán en la noche del Viernes Santo. Según testigos, el grupo armado que irrumpió en la fiesta buscaba llevarse a una persona, pero los asistentes intentaron impedirlo y fueron atacados a tiros. Primer día de un polémico referendo en Egipto. Los ciudadanos comenzaron a sufragar para decidir si aprueban o no una serie de enmiendas constitucionales que le extenderían el mandato del presidente Abdel Fattah al-Sisi hasta el año 2030. Los críticos de la medida aseguran que concentrará más poderes en la figura del presidente y volverá a Egipto a un modelo autoritario. Muy buena noche, bienvenidos a las noticias en France 24, soy Roy Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. 23º sábado consecutivo de protestas en las calles de Francia. Una vez más, los chalecos amarillos protestaron contra las políticas del presidente Emmanuel Macron, quien aún no se pronuncia sobre las medidas que adoptará su gobierno para calmar la ira social que ya dura desde noviembre pasado. La jornada avanzó en medio de desmanes y un fuerte despliegue policial. Terminó con cerca de 200 personas detenidas. Tristán Usianowski nos cuenta más en su informe. 6 meses después de su nacimiento, el movimiento de los chalecos amarillos permanece en pie. Se estima en cerca de 30.000 el número de personas que marcharon en todo el país. Todo para Notre Dame y nada para los miserables, se podía leer en París, en referencia a la obra de Victor Hugo y al recién incendio de la catedral. Pues las donaciones para su reconstrucción, que ya alcanzan casi 1.000 millones de euros, realizadas en mayoría por grandes empresas o franceses que se cuentan entre los más adinerados, constituyen una realidad que irrita a ciertos manifestantes. Lo que es vergonzoso es que Macron nos hace creer que el impuesto sobre la fortuna no genera nada o que incluso cuesta al Estado, pero las grandes fortunas acaban de demostrar que están repletos de plata. Entonces es urgente no solo establecer el impuesto sobre la fortuna, sino también aumentarlo. Las autoridades tienden a perder paciencia de esta ola amarilla que no cesa. Unos 60.000 miembros de las fuerzas de seguridad se desplegaron en todo el país durante esta nueva jornada y se realizaron más de 20.000 controles individuales preventivos. También se registraron cerca de 200 arrestos. El jefe del Estado entregará finalmente el próximo jueves las conclusiones y medidas a raíz de su gran debate que buscarán apaciguar el descontento. Pero en la sociedad reina el escepticismo. No esperamos gran cosa de los anuncios de Macron, pues lo escucharemos el jueves, pero no esperamos mucho. Hace más de 5 meses que peleamos para vivir en vez de sobrevivir, y desafortunadamente no obtuvimos nada en absoluto. Desde el inicio de los chalecos, 11 personas perdieron la vida, y unos 2.400 manifestantes y 1.700 policías terminaron lesionados. Precisamente en estas protestas estuvo nuestra periodista Natalia Ruiz y nos envió el siguiente reporte. Veamos. Nuevo sábado de manifestación de los chalecos amarillos en París. Este es la número 23 desde el pasado mes de noviembre. La manifestación se terminó aquí en la Plaza de la República de la capital, en donde por cerca de 3 horas se presentaron disturbios entre la policía y los manifestantes. La policía que no dudó en utilizar los gases lacrimógenos, sobre todo para evitar mayor violencia, pues algunos de los manifestantes se encarnizaron con algunas de las vitrinas de los comercios aledaños. Sin embargo, no se vivieron las escenas de violencia que tanto temían las autoridades, escenas como las del pasado 16 de marzo sobre los Campos Elíseos, lo cual demuestra
que el dispositivo de seguridad puesto en marcha pues ha funcionado. 6.000 policías fueron desplegados en la capital de Francia y 60.000 más en todo el país. Ahora habrá que esperar qué va a pasar con este movimiento luego del próximo jueves, cuando se conozcan las medidas que el presidente Emmanuel Macron va a anunciar al país tras ese gran debate con el cual él espera pues poner fin a esta crisis de los chalecos amarillos que ya llega a su 6º mes. De Francia pasamos a América Latina. 14 muertos, entre ellos un bebé, dejó la irrupción de un grupo armado a una fiesta privada en un barrio del municipio petrolero de Manititlán, en el estado mexicano de Veracruz. La masacre se produjo en víspera de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador de este domingo, quien justamente tiene prevista una reunión de seguridad nacional en este estado, uno de los más golpeados por la violencia en medio de la disputa territorial entre 3 cárteles de la droga. Informe de Daniela Blandón. Un triste final tuvo la celebración del Viernes Santo en Minatitlán, un municipio fuertemente golpeado por la delincuencia organizada en el estado de Veracruz. Nos informaban que todo se debió a que un comando armado perseguía a una persona del sexo masculino y esta, por defenderse, por salvar su vida, pues ingresó a esta fiesta. Según el relato de los testigos, quienes intentaron impedir la persecución fueron atacados a tiros, un hecho que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana condenó y prometió investigar. Las fuerzas federales se encuentran desde el primer momento en apoyo de las instancias estatales, desplegando un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Sede de una refinería y uno de los puertos de carga más prósperos del país, Veracruz es, según el Ejército, centro de disputa entre 3 cárteles de la droga, los Zetas, Jalisco Nueva Generación y el Golfo. La tragedia llegó justo un día antes de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aterrice en la región en una visita de 2 días en la que pretendía conmemorar la invasión estadounidense al puerto de Veracruz en 1914 para luego hablar de seguridad, un tema crucial en una zona considerada como una de las más violentas del país. Las urnas abrieron en todo Egipto. Unas 60 millones de personas están llamadas a votar un controvertido referendo constitucional que se extenderá hasta el próximo lunes. De ser aprobadas las enmiendas constitucionales, le darían más poder al jefe de Estado y permitirían que Abdel Fattah al-Sisi gobierne el país hasta el año 2030. Sus críticos temen la vuelta del autoritarismo. Veamos el siguiente informe. Una crucial votación está en marcha en Egipto. Se trata de un controvertido referendo constitucional. Hace 2 semanas, el Parlamento, de mayoría oficialista, aprobó unos cambios a la Constitución. De ratificarse popularmente, otorgaría varios poderes al presidente Abdel Fattah al-Sisi. Estos incluyen una disposición para extender su mandato de 4 a 6 años, con la posibilidad de presentarse a un tercer periodo de otros 6 años en 2024. Las enmiendas también le darían un mayor control sobre el poder judicial, extenderían la influencia militar sobre la política y le darían la capacidad de introducir una cuota del 25% de escaños parlamentarios para las mujeres. Nuestro voto cuenta porque nos importa el desarrollo de nuestro país y las amenazas que enfrenta, por lo que tenemos que ser parte de la elección de nuestro destino. En 2013, al-Sisi, entonces ministro de Defensa, participó en el golpe militar que derrocó al presidente islamista Mohamed Morsi. El año siguiente fue elegido con casi el 97% de los votos. Se ganó el apoyo de muchos egipcios y algunas potencias occidentales luchando contra la militancia islamista y presentándose como una fuerza para la estabilidad en Medio Oriente. Pero también es acusado de ser cada vez más autoritario. En abril de 2018 fue reelegido para un segundo mandato con el 97% de los votos. Ahora sus partidarios dicen que de aprobarse el referendo, al-Sisi tendrá tiempo para completar importantes reformas económicas, pero sus críticos lo ven como un paso más hacia la militarización del Estado. Legalizar la dictadura en la Constitución tendrá repercusiones peligrosas en el sistema político. Esto llevará a más extremismo y frustración. De ganar el referendo, al-Sisi podría seguir siendo presidente hasta 2030. Y miren ustedes estas mujeres que con el traje tradicional sorbio decoran los huevos de Pascua, un ícono en esta Semana Santa. Esta es una época particularmente importante para esta minoría eslava en el este de Sajonia, en Alemania. Las mujeres utilizan una técnica de cera y rasguño, en la que pueden pasar horas haciendo los diseños en las cáscaras de los huevos. Todo un arte.
Con estas imágenes entonces despedimos este informativo en France 24. Continúe con nosotros.